Muy buen día. Hoy iniciaremos con el tema de la ecología conductual. La ecología conductual o ecología del comportamiento es el estudio del comportamiento animal desde un punto de vista evolutivo, es decir, cómo las estrategias comportamentales adaptadas por los animales constituyen adaptaciones a su ambiente particular, o lo que es lo mismo, cómo la conducta afecta, influye o determina la aptitud de los animales. Asimismo, se encarga de estudiar las técnicas de recolección de los alimentos, la adaptación ante la depredación o catástrofes naturales y las relaciones de reproducción. La ecología del comportamiento es la estrategia evolucionista del estudio de la conducta. Aunque no siempre se llamó así, parte de la premisa de que el éxito de un individuo en sobrevivir y reproducirse depende en gran parte de su comportamiento. Así, los individuos más eficientes en buscar alimentos, evitar predadores, aparearse o alimentar y defender a sus crías sobreviven mejor, se reproducen más exitosamente y dejan mayor número de descendientes que el promedio de la población. Lo anterior se fundamenta en las diferencias de comportamiento que tienen una base genética, la selección natural. Favorece a aquellos comportamientos que hacen más probable que un individuo sobreviva y transmita sus genes a la siguiente generación. Esto confirma el hecho de que la mayoría de los comportamientos observados hoy fueron modelados por selecciones naturales para su actual función, es decir, son comportamientos adaptativos, resultado de las presiones de selección en el ambiente físico y social en el que las especies evolucionaron. La ecología del comportamiento nació en un breve periodo en torno a 1960. Antes, los estudios sobre el tema procuraban entender el desarrollo y los mecanismos fisiológicos responsables del comportamiento animal y, en menor medida, su origen evolutivo. El zoológico holandés Nicolaas Timbergen obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 1973, fue uno de los primeros en considerar su valor adaptativo. Una serie de trabajos teóricos que datan de la misma época usaron modelos adaptativos sencillos para contestar preguntas no abordadas o ignoradas hasta entonces sobre cuestiones como aprovechamiento de recursos, agresión, apareamiento, participación de machos y hembras en el cuidado parental o cooperación entre individuos emparentados y no emparentados. El denominador común de estos trabajos fue explicar los comportamientos como adaptaciones a la presión selectiva del ambiente físico y social en que evolucionaron los animales. De estas ideas, la que probablemente haya tenido más influencia en el rumbo de la ecología del comportamiento y probablemente de la biología evolutiva fue la mencionada eficacia biológica inclusiva, dada a conocer en 1964 por el biólogo inglés William D. Hamilton. A partir de la década de 1970, la ecología del comportamiento llevó a la revalorización de la selección sexual para explicar las preferencias de las hembras al elegir pareja. El mismo marco teórico también permitió explicar los casos de poliandría con reversión de roles sexuales, es decir, aquellos en los que las hembras compiten por acceder a los machos. Las ideas anteriores permitieron integrar en un único marco teórico el proceso de selección natural, los sistemas de apareamiento, selección sexual, las distintas formas de cuidado parental y la evolución de señales honestas en los sistemas de comunicación. Con el tiempo, dieron lugar a numerosos estudios empíricos que pusieron a prueba sus principios, predicciones y llevaron a confirmarlas, reformularlas o plantear nuevas hipótesis.
Así, se hicieron importantes avances en el entendimiento del proceso evolutivo de las preferencias de las hembras, los sistemas de apareamiento, el cuidado parental, la comunicación entre macho y hembra y la que tiene lugar entre padres y crías. Algunos avances de la ecología del comportamiento se debieron a nuevas técnicas, como las derivadas de la biología molecular o el empleo de marcadores genéticos, que permitieron estimar en una forma precisa y confiable las relaciones de parentesco en estudios de sistemas de apareamiento o de cría cooperativa. Pero los principales progresos de la disciplina se debieron al nuevo marco teórico de género hipótesis con predicciones cuantitativas y estimuló la realización de numerosos estudios empíricos. La combinación de un marco teórico con predicciones explícitas sencillas de poner a prueba con un enfoque empírico cuantitativo constituyó la principal fortaleza de la ecología del comportamiento. El principal objeto de estudio, como rama de la biología evolucionista, tiene por objetivo establecer hasta qué punto es cierto que la conducta de los organismos animales maximiza su actitud inclusiva. La conducta es un conjunto de rasgos fenotípicos diseñados por la selección natural. El comportamiento se explica por las llamadas causas próximas, el organismo y el ambiente con sus estímulos. Estudia la conducta animal desde el punto de vista de la evolución, es decir, las implicaciones ecológicas y evolutivas de las estrategias de comportamiento de los animales en situaciones relevantes desde el punto de vista de la teoría de la evolución neodarwinista, también conocida como síntesis evolutiva moderna o teoría sintética de la evolución. Resulta difícil predecir cuándo podrían ocurrir nuevos avances teóricos que resulten en otro salto cualitativo de la ecología del comportamiento, ni cuáles podrían ser. Podemos, en cambio, especular cómo progresos metodológicos y nuevos conocimientos provenientes de otras disciplinas podrían influir positivamente en el futuro de esta. Por ejemplo, uno de los temas pendientes para la ecología del comportamiento es incorporar en sus modelos mayor información sobre las bases genéticas de las variaciones de comportamiento. Una manera de contar con más información sobre los fundamentos genéticos del comportamiento es realizar estudios en organismos que fueron extensivamente investigados y cuyos genomas fueron secuenciados, como la mosca de la fruta, el pez cebra o el ratón. Pero esto implicaría renunciar a las principales fortalezas de la ecología del comportamiento, que son el estudiar en condiciones naturales las consecuencias de la variación del comportamiento individual sobre la supervivencia y la reproducción, y elegir para ello las especies más apropiadas según la hipótesis a poner a prueba. Recientes innovaciones de la genómica, como recurrir a técnicas de ADN recombinante, de secuenciación de ADN y de bioinformática para analizar las funciones de los genomas, hacen pensar que en un futuro no muy lejano, lo que hoy está restringido a unas pocas especies podrá extenderse a la mayoría de ellas. Hasta el presente, en la mayoría de los estudios de ecología del comportamiento, se han concentrado en relativamente pocas especies, oriundas mayormente de América del Norte y Europa, y en menor grado de África y Oceanía. Las regiones con mayor diversidad de especies como América del Sur y Asia se encuentran muy infrarrepresentadas en estos estudios. Es probable que en ellas existan numerosas especies con patrones comportamentales no explicables en el actual marco teórico. Esas especies serán las que concentren la atención de futuros estudios de ecología del comportamiento. Si en un futuro cercano se logra un importante avance en comprender las bases genéticas del comportamiento, como parece probable, entenderemos la manera en que el genoma interactúa con el ambiente durante el desarrollo y los procesos fisiológicos que subyacen en los distintos comportamientos y en los procesos cognitivos asociados con ellos. Es decir,
habremos avanzado en explicar las causas próximas del comportamiento, pero la pregunta de por qué evolucionó determinado comportamiento seguirá vigente. La historia de la ecología del comportamiento en los últimos 50 años revela que esa pregunta resultó una importante fuente de inspiración para programas de investigación que contribuyeron en forma sustantiva al progreso de la biología.